Entiendo que nació en el Distrito Federal. Chilanguini, llevado a Mazatlán, vino a San Francisco. Estuvo conmigo en las buenas y en las malas que atravesamos por aquí. Un hombre leal, un amigo y ahora un consiervo, ordenado pastor en Mazatlán. Él trabaja con 2 misioneros más nuestros en Mazatlán que se lanzan a las montañas para predicar el Evangelio. De México, el hermano pastor Saúl Cruz. Venga, amado, lo que Dios haya puesto en su corazón en esta noche para compartir con nosotros la palabra del Señor. ¿Sabe una de las cosas que me fascinaba? Y no es que esté barbeando, ¿vea? No tengo por qué. Su energía para dirigir los signos, yo no sé si pudiera dirigir, amado, y van a tener que buscar la pista ya porque él vive, me parece que no sé, es Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Victoria en El Cristo. problema es que no sé si tienen allá la pista. Mejor lo dejamos para next time. No va a ser que nos enchivolemos, nos enredemos más del va. Sí, dicen, hermano, sí que la cagamos para la primera vez o porque la tienen. Victoria en Cristo. Con B pequeña, B de uva, ¿verdad? No, dicen, ok, amado, lo que Dios haya puesto en su corazón, hermano. Gracias por haber aceptado venir con nosotros, amado. Gracias. Dios le bendiga. ¿Cuándo regresa, hermano? La próxima semana ya estamos Ok. en Mazatlán, hermano. Va, perfecto, amado. Gracias. Qué privilegio estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. A veces es difícil cuando va uno a un lugar diferente a trabajar, después de haber vivido más de 40 años aquí en San Francisco. Mis hermanas, gusto de verles. Y ir de regreso a nuestro país a trabajar, pues es algo muy difícil, hermanos, porque ya no es aceptado uno como los de allá, sino que viene uno de fuera también y lo tratan de diferente manera. Lleva uno diferentes cosas y la gente lo ve y le dicen, eso es en tu país, aquí es diferente. Y no soy chilango, hermano, soy defeño. Dicen que el chilango es el que llega de otros estados a la Ciudad de México y el que es de la Ciudad de México me podrá apoyar en ello. Para poder continuar con la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias a el Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos del 1 hasta el 15. Pero permítame leerlo en la versión de las Américas. Ustedes síganme en sus Biblias y permítame leerlo en esta versión. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque. Cuando el agua se agitaba y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Por eso los judíos decían que al que fue sanado el día de reposo no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda?
Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Y miramos el poder tuyo, Señor, en medio de estas líneas, Señor. Como un hombre que después de 30 y tantos años, Señor, de no poder moverse, llegaste y lo moviste. Pudo caminar y pudo dar testimonio del que lo sanó. Señor, que nosotros también, que después de tanto tiempo de no hacer nada, podamos caminar y hacer cosas que te interesan que nosotros hagamos. Mira nuestros corazones, mira nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu hable en esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. He titulado este mensaje Voluntad para iniciar. Y no es mi sermón, hermanos. Tuvimos una semanas de estudio en Mazatlán a través de todas las iglesias allá en Mazatlán, que se llamó Sumisión a su misión. Muchas veces nosotros como cristianos no somos sumisos a lo que el Señor nos ha llamado. Solamente hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien. Y la historia aquí está en este hombre que después de haber estado 30 y tantos años en un lugar, no podía moverse porque nadie lo empujaba. Y qué difícil es, hermanos, no poder moverse y que nadie lo empuje, aún queriendo ser sanado. Pero cuando uno se harta de las cosas que pasan en la vida, hermanos, uno dice: adelante. Y el Señor comienza a hacer los cambios. Y esos cambios solamente los puede hacer nuestro Señor. Jamás se ha dado medallas a los que compiten, a los que no compiten, perdón. Nunca se ha llegado a la meta de llegada quien no ha salido de la meta. Tiene que comenzar en una meta para poder llegar a ese lugar donde usted quiere llegar. El Señor le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Cuántas veces hemos llegado a los diferentes lugares, a las casas, y le decimos a la gente: ¿quieres ser salvo? Y si usted le pregunta a cada uno de los hermanos que salen cada día a visitar, a tocar puertas, ustedes van a encontrar las diferentes respuestas que da cada gente. Y entre medio de 10, 20, uno dice: sí, yo acepto. Jesús, hermanos, miró a este hombre. Llevaba 30 y tantos años sentado para poder ser movido al lugar donde iba a ser sano. Yo me pongo a pensar en este hombre, hermanos, si yo me pongo en sus zapatos. Yo creo que ya no sabe, ¿verdad? 30 y tantos años sentado sin caminar. Yo creo que nada más se tapaba las piernas y lo llevaban. Nos acostumbramos. Y yo pregunto: ¿cuántos años usted tiene de ser cristiano? ¿Cuántos años tiene de que usted fue llamado a ser hijo de Dios? ¿Cuántos años usted le dijo al Señor: yo te obedezco? Y nos hemos quedado en una banca. No sé, el Señor me ha dado a mí la habilidad de estar moviéndome. Yo no me quedo quieto. Este templo me conoce muy bien.
Me he metido en cada uno de los agujeros porque no soy quieto. Y hermanos, a pesar de mi enfermedad, ustedes así como ven, me ven caminar muy bien, pero a mí me dijeron que ya no iba a caminar. Pero a los 2, 3 días de haber sido operado ya andaba colgado y ahí casi me caigo. Y la hermana Yolanda me agarró de las piernas y me dice, no se cae. En Mazatlán estaba reparando las luces también y limpiando las vigas 3 metros arriba. Y la escalera se cayó, hermanos, y me caí de espaldas. Y gracias a Dios no pasó nada. Y ahí seguimos todavía. Yo creo que cuando alguien tiene ganas de trabajar, hermanos, si quiere mirar las cosas de una manera diferente, comienzan a pasar cosas en la vida de esa persona. Y hermanos, para poder hacer esto, hermanos, necesita haber voluntad. Para iniciar, significa estar harto de no poder. Estar harto de no poder. ¿Cuántas veces decimos yo no puedo? Ay, hermano, yo no sé hablar. Ay, hermano, no tengo palabras para decir a la gente que Cristo les ama. Pero hay diferentes otras maneras de hacerlo. Mi suegro fue un pastor aquí en el área de la Bahía también. Y recuerdo que uno de los ejemplos que él ponía, hablaba de una ancianita que agarraba la Biblia e iba y se paraba en las esquinas y le decía a la gente, Señor, señora, me ayuda a leer, yo no sé leer. Y le leían la Biblia. Y ahí era cuando ella comenzaba a testificarles de Cristo Jesús. Voluntad para iniciar significa estar harto de no poder. Aunque no respondió en forma inmediata, aunque aquello que estaba sano era un verdadero reto, como ya lo hemos dicho anteriormente, el hombre fue confrontado con su situación. Hermanos, muchas veces somos confrontados. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Miren, las cosas en el mundo común, nos animamos y decimos, sí puedo, sí lo voy a hacer. Pero en las cosas de Dios siempre ponemos una excusa. Posiblemente yo no sé, usted le dirá, pero es que yo no sé hablar. Posiblemente usted le dirá, es que no tengo quien me lleve. Pero sabe que cuando Dios comienza a orar en su vida, el Señor comienza a poner las cosas en su lugar y el Señor comienza a orar en su vida. Recuerdo cuando fuimos a Veracruz, pastor, íbamos rumbo a Catemaco y recuerdo que cuando llegamos los pastores allá decían, ¿qué pasa con ustedes que la gente escucha y acepta a Cristo Jesús? Y en particular, hermano, yo llegué a una casa. Yo recuerdo que era el papá, la mamá y 3 hijos. No recuerdo quién iba conmigo. Creo que el hermano Amílcar. Y recuerdo que llegamos y simplemente en mi corazón le dije, Señor, dame de tu palabra. Comenzaron a escuchar 2 personas, el papá y la mamá, y los hijos allá atrás. Al final de todo, salieron los 3 hijos, 2 varones y una muchacha, y los 5 aceptaron a Cristo. Hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, hermanos. Y cuando Él hace la obra en nuestras vidas, Él comienza a hacer la obra. No es lo que yo puedo hacer, es que ya estoy cansado de no hacer nada. Y el Señor es cuando comienza a obrar en mi vida. Voluntad, hermanos, para iniciar significa creer en Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Levanten su mano los que creen en Dios.
A ver, yo quiero ver todas las manos arriba, los que creen en Dios. Ahora yo quiero ver cuántos le creen a Dios. Son dos cosas diferentes. El creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, hermanos, todos lo pueden hacer. Dicen que Satanás también cree y tiembla. Pero creerle a Dios que Él hace la voluntad en su persona, cuando usted no puede hacer nada, Él comienza a hacerlo por usted. Hermanos, la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes ¿dónde? En tu corazón, no en tu mente. Miren, la mayor parte de nosotros creemos aquí. Por eso no nos movemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Nos quedamos sentados. Dejamos que los demás hagan las cosas. Pero cuando nosotros comenzamos a creer completamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, le estamos diciendo: Señor, yo soy tu esclavo, mándame a lo que tú quieras que yo haga. Cuando yo me fui a Mazatlán, hermanos, yo iba con un propósito de ayudar a mi hermano. Él es pastor de la segunda iglesia bautista de Mazatlán, Sinaloa. Vi la necesidad. Ese era mi propósito, hermanos. Pero desde el primer día que yo llegué me dijeron: hermano, ¿por qué no va y nos ayuda en la iglesia, en la sexta iglesia de Mazatlán? Solamente las veces que he venido para acá, hermanos, y algunas 2, 3 veces que me he enfermado, no he predicado. Pero desde que yo llegué a Mazatlán, he estado predicando. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor, hermanos? Es permitirle al Señor que Él trabaje en mi vida y hacer lo que Él quiere que yo haga para su obra. No para mí, hermanos, para Él. Cuando a veces veo la necesidad de que no hay dinero para ciertas cosas, para gasolina, hermanos, yo me sorprendo y le doy la honra y la gloria a mi Señor, porque yo he estado en la última línea de la gasolina, hermanos, ya casi con los puros, como dicen aquí, los puros fumes del tanque. Y le digo: Señor, ¿qué hago? No tengo con qué pagar y no tengo más gasolina. Hermanos, Dios es mi testigo. Cuando regreso, está un cuarto de tanque. Creer en Dios, hermanos, que Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Hermanos, en las cosas pequeñas es donde usted se va a dar cuenta de lo grande que es mi Dios. Porque comienzo a creer completamente en Él. Cuando el Señor comienza a hacer la obra en su vida, Él comienza a trabajar, no en las cosas grandes, hermanos. Yo creo que en las cosas grandes es lo más fácil para Él, pero en las cosas chiquitas, en las que muchas veces nosotros no creemos, como en la sanidad de una persona, de un hijo, de una hija, el mirar las cosas que para la gente son difíciles, pero son tan sencillas, solamente pidiéndolas al Señor. Voluntad para iniciar, hermanos, significa comenzar a vivir lo que Dios ha dicho. Qué difícil, ¿verdad? Mira, a este hombre ciego, ¿quién le había dicho que iba a caminar después de 30 y tantos años de estar sentado ahí? 38 años, exactamente. ¿Quién le iba a decir ese día: hoy vas a caminar? Ni él se lo creía, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios cosas y no las creemos? Porque no tenemos la fe para creerlas y para vivirlas. Pero este hombre, hermanos, mire, el Señor le dijo: levántate y anda.
Y hermanos, y él comenzó a moverse. A veces a nosotros el Señor nos dice, levántate, anda, ve y haz esto. Señor, pero mira, esposo o esposa, ¿me das permiso? Es que está muy frío. O es que está muy caliente. Aquí es lo contrario de Mazatlán, hermanos. Allá la temperatura es extremadamente caliente en el tiempo de verano. Y para acabarla, el techo es de lámina. Y uno está parado ahí, con todos los abanicos funcionando, y está cayendo un chorro de sudor. Pero aún así, el Señor me dice, cree en lo que te digo. Cuando llegamos, hermanos, al templo en la iglesia Bautista Sinaí, recuerdo que nuestro templo está hecho de bloques. Sus ventanas, hermanos, son unas puertas de metal que hay que batallar para levantarlas. Había mucha hierba. Es más, las palomas en los abanicos ya habían hecho sus nidos. Y hermanos, comenzamos a trabajar. Nuestra iglesia en Mazatlán había pasado por muchos problemas económicos, problemas, ¿cómo les podría decir? Espirituales, profundos, podríamos llamarle así. Y el Señor comenzó a trabajar. A veces de repente veíamos que llegaba gente y comenzaba a congregarse, pero era gente que había estado anteriormente ahí. Y decían, y pastor, va a ser igual que el que se fue. Hermanos, cuando comenzamos a vivir lo que ha dicho Él en nuestras vidas, el Señor comienza a traer a la gente adecuada. Gracias a Dios, ahorita ya comenzamos a tener una base. Una base para poder seguir hacia adelante. Una base para poder seguir levantándonos y haciendo la voluntad de nuestro Señor, creyéndole a Él que la obra no es de Saúl Cruz, es de Cristo Jesús. Hermanos, ahora podemos llegar al templo, podemos ver, admirar el terreno. Tenemos el terreno, pastor, más grande de todas las iglesias de Mazatlán. Son 70 de largo, 70 de ancho atrás, 70 para acá y 30 y tantos de ancho enfrente. Y ahorita ya parece como un parque. La iglesia de San Francisco pagó para ponerla cerca. Pusimos cerca. Porque cada rato iban y nos las pintaban las paredes, hermanos. Estuvimos pintando domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, porque llegaban los muchachos y nos rayaban. Pero ahora se ve blanco. Creer, hermanos, en lo que Dios ha dicho. Y ahora los jóvenes van, pero van a jugar. Quieren jugar el fútbol. El primer sábado del mes de enero, tuvimos lo que se llama Festiniño. La mayor parte de nuestros niños son entre 10, 15, 20 niños a veces. Pero tuvimos en este Festiniño, tuvimos 75 niños. Aceptaron al Señor más de 20 de esos niños. Hubo 2 personas adultas que aceptaron a Cristo Jesús. Hermanos, el Señor está bendiciendo porque estamos creyendo en lo que Él ha dicho. Levantarse, tomar su lecho y andar para aquel hombre había sido imposible por 38 años. Sin embargo, en ese momento comenzó una nueva vida. Estaba harto de no poder y le creyó al Señor y comenzó a vivir de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Comenzó a vivir como un hombre que tenía pies firmes y sanos. Comenzó a vivir como siempre había querido
y no había podido. Si usted le pide al Señor que le ayude a bajar de peso y se somete al régimen que pide el Señor, un nuevo empleo, y está haciendo lo que le corresponde para conseguirlo, también debe hacer planes para usar y ahorrar el dinero que Dios le ha dado. Y no nada más en eso, hermanos. En todas las cosas que usted le pida al Señor, crea. El Señor hace milagros, hermanos. El Señor sana. El Señor le da cosas que usted le ha pedido. Pero a veces nos equivocamos y pensamos que podemos engañar al Señor. Y la palabra del Señor dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo alabo y bendigo a mi Señor, hermanos. Y le doy gracias a Dios por ustedes, porque han cooperado en el crecimiento de la obra de Mazatlán. Y no es para Saúl Cruz, hermanos. Miren, le doy gracias a mi Dios porque esta bendición que ustedes están mandando se va también a Sinaloa de Leyva. El domingo pasado lo dije. Sinaloa de Leyva es en la parte norte de Sinaloa. Y ahí estamos enviando 1,500 pesos mensualmente. Llueve, truene, siempre están esos 1,500 pesos ahí con esos misioneros, hermanos. ¿Por qué? Porque no es mi obra, es la obra del Señor. Y Él está trabajando. Y yo les animo a que en sus oraciones, pongan en sus oraciones al hermano Flavio. Él está trabajando ahí en Sinaloa de Leyva. Pero no nada más está en ese pueblito, sube arriba. Tiene 4 misiones. Y en cada lugar hay gente ya preparada para ser bautizada. Necesitamos hacer cambios. Decidir que estamos cansados de dejar de hacer lo mismo. Allá en Sinaloa todavía están la gente muy pegada que no se puede hacer nada si la convención no dice. Y a veces hay que romper cadenas. Aquí pueden ser otras cadenas. Y ya se comenzaron a romper, hermanos. Ya se comenzaron a romper y hay que seguir adelante porque los cambios van a traer bendición. Simplemente si hacemos la voluntad del Señor, hermanos. Vamos a cantar, si se puede, Victoria en Cristo. ¿Lo puedes tocar? Claro. Es el 466, hermanos. Cuando uno mira la voluntad del Señor, hermanos, uno puede mirar la victoria. Cuando usted no mira la voluntad del Señor, usted no ve la victoria. Puesto de pie, 466.